Desde Latinoamérica para el mundo. Radio Universidad del Tolima, 106.9 FM. El eco de las montañas. El Dulima, nevado sagrado de los Pijaos, guardián de historias milenarias. El Himalaya, techo del mundo, cuna de dioses y leyendas. Dos montañas, un mismo respeto por la palabra. Aquí, donde los ecos se encuentran, nace la voz del Tolima para el mundo. El saludo especial a la audiencia de la radio de la Universidad del Tolima. Continuamos de cubrimiento especial desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026. Este año recordando que el país invitado es India. Y a propósito de esta serie de conversaciones, esta serie de voces, de rostros que nos encontramos para conversar en medio de la Filbo, nos hallamos con un escritor, un abogado que está estrenando una obra. Recientemente, en el mes de abril, vio la luz mejor este texto que él nos ha traído para conversar en esta jornada. Saludamos al señor Orlando Díaz, quien nos acompaña en la cabina de la radio de la Universidad del Tolima en el marco de la Feria Internacional del Libro. Señor Orlando, muy buenos días y bienvenido a la Filbo 2026. Muy buenos días, Simón. De verdad que estoy feliz de estar acá acompañándolos. Un agradecimiento sincero a la universidad, a la emisora de la Universidad del Tolima. Esta mañana está hermosísima, está haciendo un calor bien chévere. Quedan todos los citadinos y que no sean de la ciudad de Bogotá acompañarnos a la Feria 38 de la Filbo, país invitado India, que tiene un stand espectacular. De nuevo, Simón, muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Nos encontramos en medio de los caminos, de los pasillos de este pabellón para hablar sobre su trabajo que estaba yo mencionando ya hace un instante, titulado Entre costuras y cicatrices. Este es un texto que ya nos explicará usted qué tan ficción es, si se apega más hacia la realidad o qué tipo de historia es la que se está contando. Yo aprovecho por acá y les leo parte de lo que cuenta este libro. Entre costuras y cicatrices de un secuestro, reconstruye uno de los episodios más dolorosos de la historia de Medellín. La novela entrelaza dos universos irreconciliables, el de una familia marcada por la tradición, la cultura y el trabajo, y el de quienes, empujados por la marginalidad, terminan adentrándose en el delito hasta llegar al secuestro y muerte del empresario Diego Echavarría Misas, uno de los propietarios de Coltejer. De entrada uno diría, pues esto claramente no es ficción, porque esto es una historia que sucedió en nuestro país, pero ¿qué nos puede usted contar sobre esta historia que nos trae usted con el título Entre costuras y cicatrices? Medellín acaba de ser como posicionada como capital del libro para el año 2027 por la UNESCO. Es que Medellín tiene un nicho interesante de historias, de escritores, de vida que contar. Y en este momento recreamos una historia llena de dolor, pero llena también de resiliencia, de templanza, de esos deseos de seguir adelante y especialmente de una mujer. La historia es año 2000, 1960, 1970, Ajá. Una década dorada, los años maravillosos, el nadadismo, la irrupción de los hippies, la irrupción de la paz, de las flores. Entonces, en ese tiempo había una banda delincuencial llamada La Pesada, cuyos jefes, por decir algo, eran Ramón Cachaco y el Mono Trejos. Tenían una organización de atracos de bancos. Sin embargo, en un momento determinado, estaban ya, por decir algo, muy pillados, muy dibujados por la policía y decidieron cambiar de empresa criminal para dedicarse al secuestro. Lamentablemente pensaron en una persona que no deberían de haber secuestrado nunca, Diego Echavarría Misas.
Antes de la historia de Diego, recreamos la crónica con la muerte lamentable de Isolda Echavarría, que era la hija de Diego y de Edita. A ella la mandan para Estados Unidos a estudiar y ella muere a los 19 años. Primer batacazo de dolor inmenso para ese padre Diego y para esa madre Edita. Luego van pasando los años y 5 años después, año 1971, después precisamente de una feria de las flores, es secuestrado Diego Echavarría. Cuando es secuestrado, lo primero que grita es: Dita, ni un solo peso para estos sinvergüenzas. Preciso, lo encierran en una finca, 41 días, al 41 días lo asesinan. Entonces va contando la historia de un día a día en la finca. Y luego la situación es: ¿qué hace Dita para la cuestión de su catarsis, de su dolor, de su duelo? Se dedica a hacer obras filantrópicas. Obras como el Colegio Waldorf, la Biblioteca Pública de Itagüí. Ahora usted puede ir a Medellín y ver el Museo del Castillo, que era la vivienda de ellos. En todo caso es una historia, me perdona, de resiliencia, de dolor, de amor, de cómo le dijera, de ese empuje de querer salir adelante aunque se estén cerrando los caminos. Como ves, la portada es maravillosa. Es Diego Echavarría Misas, Isolda Echavarría entrando al túnel de la muerte, y luego Dita. Pero Dita no muere. Dita conserva su resiliencia y templanza haciendo obras de caridad para así, por medio de esta catarsis, recordar a sus seres queridos. Señor Orlando, muy bien. Señor Orlando, ¿cómo llega usted a esta historia? Al inicio yo le contaba a la audiencia que nos está viendo además en este momento a través del Facebook de Radio Universidad del Tolima, y es que usted es un abogado. Sin embargo, usted nos relata una historia desde una crónica. ¿Cómo se acerca usted a esta historia o cómo llega mejor esta historia a su vida y ese interés de contarla? Estoy haciendo una trilogía. Hace 3, 4 años empecé con este libro, Bajo el silencio del mar. Ahí cuenta la tragedia de la hija mía, que hace 10 años lamentablemente murió en un accidente de buceo. Falleció practicando el buceo. A los 10 días logramos encontrar su cuerpo para poder darle una cristiana sepultura, y nos dejó de recuerdo a Jacobo, nuestro nieto. Entonces luego me puse a explorar quién pudo haber sentido una historia similar a un duelo de mucha tristeza, y precisamente me encontré con la historia de Diego Echavarría, de Edita, quien perdieron a su hija Isolda, y eso les causó un dolor inmenso, pero su catarsis lo hicieron a nivel de la filantropía. Nuestro dolor, el de Gloria, mi esposa, y mío, lo hicimos a través de la alimentación interior, y en el caso mío al escribir, para llegar y sacar todo ese dolor. Y vamos para la tercera, ya para continuar el año que viene en la feria, que vamos a presentar la vida de Marco Fidel Suárez, un hombre valiente que fue presidente de la República. Era una persona extremadamente pobre, su mamá lavaba ropa, él vivió en una chocita y tuvo un hijo, Gabriel. Gabriel también es enviado a Estados Unidos, lo cogió la peste negra, se murió, y el dolor de Marco Fidel sobre esa pena, y además que lo sacaron de la presidencia en una forma, por decir algo, mal sacada. Esa es la historia. Señor Orlando, un ejercicio de catarsis entonces, es un ejercicio de resiliencia desde su ejercicio personal primero, como ser humano, como padre de familia, que lo lleva a relatar esta historia. Quisiera yo entonces, además de hablar de Entre costuras y cicatrices, que es el libro que hoy nos convoca aquí en la Feria Internacional del Libro, que ya nos contará usted dónde y cómo se puede conseguir, me gustaría una parte que nos contara acerca de la creación de ese libro. ¿Cómo fue? ¿Cómo nace la idea de aterrizar los sentimientos en las letras? Sí, sino
Un escritor, me perdona, un tip para los escritores, me disculpan, es que deben de leer y deben de llegar y ponerle disciplina. Y para llegar y realizar el libro tiene que tener como una especie de puntico de inicio. Y ese punto de inicio es, como por decir algo, yo tuve una experiencia muy trágica, muy dolorosa. La logré superar, aunque no olvidar. Claro. Mucha gente se dedica en esa catarsis a orar, a encontrarse con grupos de devoción de duelo. O pueden caer también en malas circunstancias, como, pues, ¿por qué no decirlo? Incluso en vicios, entre otras cosas. Otra cosa, sí señor. Pero otros se dedican a entregar lo mejor de sí, como Dita, que se dedicó a obras de caridad, a obras filantrópicas. Y en el caso mío, me he dedicado a cubrir ese punto, rellenándolo históricamente a través de la escritura. Pero te vuelvo a decir, es un proceso primero de búsqueda, de encontrar mi punto que voy a desarrollar y luego ir rellenando. Y de mucha disciplina, porque todos no tenemos inspiración. Y los que no tenemos inspiración, le tenemos que llegar y poner empuje, y también llegar y saber que para escribir tengo que tener algo que se llama cuál va a ser mi inspiración para los demás. Y la inspiración en este momento es que cualquier texto sirva para los lectores. Por decir algo, este libro te enseña que parar no es la opción correcta. La actitud de devolverse uno atrás no es la actitud correcta, sino siempre recordemos a los seres queridos con nuestro corazón como si estuvieran al lado. Pero no nos podemos quedar ahí, la vida continúa. Vuelvo a decir, ¿dónde mi Dios, el destino, le hubiera dicho a Diego o a Dita que qué preferían, si la vida de ella con tantas comodidades o la vida de Isolda? Ellos hubieran preferido la de Isolda. En el caso mío, si alguien me dice cuál prefiere, la vida de Vanessa de este libro o la vida suya, lógicamente que sería la vida de Vanessa. Entonces es la inspiración. ¿Para dónde quieres que se vaya tu libro? Me parece además importante agregar a esta conversación, ya que usted también lo mencionaba en su libro Entre costuras y cicatrices, un ejercicio también de reflexión en torno, puede ser, a la paz. ¿En qué sentido? En que cuando usted menciona que esta mujer afectada tras la pérdida de su hija, de su esposo, en lugar de buscar algún tipo de acción violenta, termina convirtiéndose en una gestora cultural, en una gestora de paz. Creo que en últimas también termina siendo eso, un ejercicio de catarsis y de no violencia. Así es, sí, muy bien. ¿Por qué? Porque a ella inclusive le decían que quería de venganza, de cárcel, de una cosa y la otra. Es más, Ramón Cachaco lo detuvieron por este secuestro y por este asesinato. Y bueno, ella prefirió su fundación. Hospitales, centros de educación, el método Walford, el Museo del Castillo, que quedan ustedes, todos ustedes cordialmente invitados cuando vayan a Medellín, para que conozcan esa historia tan bella de Dita de Chavarría, de Diego de Chavarría, de Isolda. Se decía que ellos querían tanto a Isolda que no la querían que la enterraran, sino en la narrativa fantasiosa del pueblo decían que ella estaba momificada dentro del museo y no querían que se la llevaran. Bueno, este texto del que estamos hablando, estamos cruzando de pronto para la audiencia que se pueda un poco confundir, principalmente, y el inicio de la conversación tiene que ver con este libro, Entre costuras y cicatrices, del escritor Orlando Díaz, que cuenta la historia de la familia Chavarría en Medellín, quienes eran propietarios de Coltejer. Esa es la historia, que está basada en un hecho real y que se cuenta a través de un ejercicio de crónicas, lo que nos dice usted. Estamos hablando de memoria histórica. En últimas, esto es un ejercicio que también ayuda a comprender la historia de nuestro país y la historia de Medellín, del departamento de Antioquia. Yo quiero también, en esa misma sintonía, porque me llama mucho la atención este primer ejercicio, Bajo el cielo, bajo el silencio del mar, que es este texto tan íntimo, este texto
que relata un momento trágico en su familia, y es cuando usted está construyendo esta historia, o mejor, cuando ya logra darle el punto aparte a este libro, y me imagino yo que lo comparte con su familia, con su esposa Gloria, ¿qué le dicen sobre este aterrizaje de sentimientos? Es como te dijera, como un descanso. Los seres que se ausentan los llevamos siempre en el corazón. La palabra recordare quiere decir pasar 2 veces por el corazón. Pero qué chévere que cuando uno fallezca, alguien lo recuerde a uno para esa parte trascendente, esa parte de que se murió la parte material, la parte física, pero sin embargo, como te dijera, el olor a ese ser, a esa alma, siempre nos acompaña. Mira qué chévere que Jacobo, cuando muere Vanessa, tiene 1000 cartas para destapar que le enviaron a él de todas las partes, porque ustedes pueden mirar a YouTube, esta escena es real. 5 abusos, 3 se salvan, 2 desaparecen. A los 10 días encontramos y rescatamos el cadáver de la niña, le dimos cristiana sepultura, pero en este momento la alegría de nosotros es Jacobo, el hijo de Vanessa, que ya tiene 10 años. Pero qué chévere que Jacobo, cuando tenga 15, 20 años, llegue y tenga este libro, claro, llegar y decir, esta fue mi mamá me acompañaba a yoga, mi mamá me acompañaba a música, mi mamá era en todo para mí, ella muere, yo la tengo en el corazón y está plasmada en este librito. Hay un fragmento de ella aquí, y hay un fragmento también en esas cartas que usted decía, que le van a servir a Jacobo entonces para encontrarse también con su mamá. Qué bonito eso. Señor Orlando, para ir cerrando también esta conversación, ¿dónde la audiencia puede conseguir sus escritos? ¿Dónde puede conseguir sus libros? En este momento nos encontramos en la Feria del Libro, Promolibros, en el bloque 6. Pabellón 6, el de Colombia. Pabellón 6 Colombia, en el stand 346 de Promolibros. ¿Segundo piso? En el primer piso. Ah, en el primer piso. Allá serán atendidos lógicamente por Alberto, por Carlos, por todos los amigos. También está en la Confederación Internacional del Libro. Ese sí queda en el bloque 17 en los invitados. También está en Busca Libre y también esta semana va a estar montado en Amazon. Mi correo electrónico es orlandodiazescritor.com. Mi canal YouTube, a los cuales los invito, es Orlando Díaz Teortúa, y estoy también en Face, en X y en Instagram. De verdad, es un libro por demás extremadamente económico. Es increíble. Un libro como estos, $12, 45,000 pesos. Es un regalo. Muy bien, yo le voy a hacer una pregunta ya un poco salida del contexto, y es: ¿usted cómo le queda tiempo para hacer tanto contenido digital? Si usted es profesor también, imagino que está también ejerciendo como abogado. ¿Cómo hace para crear contenido digital? Y encima escribir, ¿cómo hace? Simón, te quiero decir una cosa, mi querido Simón González. Sí, señor. Tú tienes un tocayo. Sí. Ese tocayo es hijo de Fernando González, uno de los poetas más grandes y filósofos de toda la historia. Simón, le decían el brujo, era una persona maravillosa que manejaba mucho el tema del esoterismo. Acá también en este libro manejamos el tema del esoterismo, de medios, ¿no? De seres espirituales. Sí. Pero la pregunta es: ¿cómo me queda tiempo? Mi hermano, vea, estuve trabajando desde el año 2017 hasta el año 2025 y me pensioné. Ahora me queda tiempo solamente para dar 2 clases. Una en mi querida Universidad de Cartagena, un saludo especial al profesorado, y en mi querida Universidad Santiago de Cali, en el Valle, que soy en una profesor de cátedra y en el otro invitado. Y de ahí, de preparar las 2 clases y darlas, me queda tiempo porque estoy pensionado para escribir un poquito. Si no, no sería capaz, porque les reitero, un escritor
de esos por fuera de la inspiración, como uno que es silvestre, si no tiene